¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra clase número 13, parece. Sí, es la clase número 13. Vamos a estar hablando lo relativo a las formas de organización administrativa, en las formas en que se organiza la administración pública. Eh, Vamos a estar viendo este tema, la organización, la centralización, descentralización, desconcentración y vamos a estar hablando también de las empresas de participación estatal. Bueno, pues esta es nuestra penúltima semana del módulo. Ya casi estamos por terminar este módulo y esta materia. Ya en la última semana de este módulo les voy a estar poniendo, subiendo a la plataforma pues el último examen que vamos a tener de la materia y va a constar de los temas que hemos visto a partir del primer examen, a partir del último tema del primer examen, pues va a abarcar todo el segundo examen. Pues igual serían conceptos básicos, no son rebuscados, sino que pues todo va a ser todo lo que hemos visto en clase y pues va a estar sencillo. Échenle muchas ganas, apréndanse muy bien pues los conceptos básicos que hemos visto en todas estas clases y lo que vamos a ver en estas dos clases de esta semana y las de la semana subsecuente. Y bueno, pues no, pues ya eso sería todo y para dar comienzo a la presente clase, ¿qué les parece si, como ya es costumbre, pues damos inicio con una pequeña oración? Vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar aquí de nueva cuenta para poder impartir esta clase ahí a los alumnos que tú les permites que estén aquí llevando esta materia, cursando esta materia. Yo te pido que tú les ayudes en sus estudios, que les des sabiduría, que les des fuerza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto, te pedimos que tú estés en este tiempo con nosotros, que nos ayudes en esta clase, que ayudes a los alumnos a memorizar todos los conceptos que se van a impartir y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues sin más, pues ¿qué les parece si damos de comienzo a la clase? Déjenme les comparto mi pantalla para que ustedes me vayan siguiendo en las diapositivas que vamos a estar viendo relativas al tema de hoy. Muy bien. Pues sí, vamos a hablar de las formas de organización administrativa. Concepto de administración pública. Bueno, para ver esto, lo relativo a las formas de la administración, pues vamos a ver primero estos temas, que es este que dice concepto de administración pública. Dice la administración pública es el objeto de estudio de la disciplina denominada administración pública. Esta última presenta sustanciales diferencias de especialización con otra disciplina que le es afín, la administración de empresas. Entonces, esta disciplina de la administración de empresas, pues le es afín a la administración pública, pues me imagino que tienen conceptos relacionados, porque pues mientras de una es la administración del Estado o de los órganos del Estado, pues la otra es más que nada, yo me imagino que está encaminada a cuestiones de índole privada, como las empresas. Dice, dichas diferencias se explican en función de los entes hacia los cuales ellas se dirigen.
entes cuya organización y actividades difieren en virtud de sus objetivos y de los sectores en que se desenvuelven. La sistemática que responde sus planteamientos teóricos y prácticos, por ende, también es distinta. Ambas, sin embargo, guardan cierta unidad terminológica para referirse a aspectos que de una u otra forma les son comunes. De ahí que las dos emplean expresiones como organización, planeación, control, evaluación, selección de personal, dirección, etcétera. Entonces, pues aquí podemos ver que estas dos disciplinas, la administración pública y la administración de empresas, pues comparten o emplean expresiones similares como las que aquí está eh, exponiendo. Muy bien, a ver, ahí está. Ahora vamos a hablar sobre la evolución histórica de la administración. Dice, desde las más remotas sociedades aparece la administración, primero para regular la distribución de los escasos satisfactores que poseían los grupos humanos y después con fines tributarios. Más bien aquí se refiere, bueno, los recursos para administrar con los recursos con que antiguamente pues contaba cada civilización. Eh, y también dice que para fines tributarios, con el surgimiento y la expansión de los grandes imperios de la antigüedad, experimenta un salto cualitativo y cuantitativo a efecto de adaptarse al manejo de las riquezas obtenidas mediante la guerra. A ver, un segundo. Ahí está. Según Omar Guerrero, este autor dice que los primeros escritos acerca de la administración pública los aporta la India entre los siglos 6 y 4. Se me hace que ahí es antes de la era común. A partir de entonces se pueden reseñar, como lo hace el autor citado, los estudios que siguieron a instituciones públicas encargadas de la función o actividad administrativa de las sociedades políticamente estructuradas, siempre cambiantes. Entonces tenemos aquí que la administración tiene sus antecedentes desde antes de Cristo. Aquí dice en la civilización india. Aquí lo marca este autor que existieron escritos que así lo evidencian. Dice así, los entes de la administración existen, se modifican, se adaptan al apogeo de la Roma imperial. Este mismo proceso de cambio y de adaptación se repite en la Alta Edad Media, con la Baja Edad Media, en el surgimiento del Estado moderno, siglo XV, y en el nuevo régimen que deviene a raíz de la Revolución Francesa. Entonces aquí podemos ver que cómo está la evolución de la administración, que también aquí marca el de lo relativo al Imperio Romano y a la Edad Media, la Alta y Baja Edad Media, y hasta el siglo XV y en la Revolución Francesa. Dice dinámica que por otra parte se mantiene en nuestros días y que también se dio en otras sociedades políticas no occidentales. Las civilizaciones americanas anteriores al siglo XV, el Lejano Oriente, etcétera. Y ahora vamos a ver la clasificación de la administración pública. Entonces tenemos que la administración pública tiene diversas clasificaciones. En el derecho administrativo, como en otras ramas jurídicas, cada autor acude a su propio criterio para clasificar o definir. Entonces aquí esta definición pues está basada, o las definiciones que a continuación vamos a puntualizar pues están basadas en la definición de un diverso número de autores.
Dice, a ello se debe que existan abundantes clasificaciones de la administración pública, además de las previstas por la ley. Algunas de ellas son las siguientes. Entonces vamos a ver cuáles son algunas de las clasificaciones de la administración pública que existen. Primero tenemos la activa y la contenciosa. Dice, es un criterio inspirado en la escuela francesa. La activa denota a los entes que producen y ejecutan actos administrativos. La contenciosa a los órganos del Poder Ejecutivo competentes para resolver conflictos entre los gobernados y la propia administración pública. Entonces, esta definición es en relación a cuando podríamos decir así, cuando un órgano del Estado, del Poder Ejecutivo, tiene funciones administrativas y la otra que sería que es activa y la contenciosa es cuando este órgano, sus funciones no son administrativas, sino que son para resolver conflictos entre particulares y la autoridad administrativa o el gobierno. Y por otra parte tenemos la federal, local y municipal. Dice, esta clasificación se basa en la Constitución Política Mexicana y entiende a los tres niveles de gobierno existentes en nuestro sistema jurídico político. Vale la observación de que la administración local también se conoce como estatal y en derecho comparado equivale a la denominada provincial o estadual. Estadual. Entonces aquí en este otro tipo de definición o clasificación de la administración pública tenemos que es federal, local y municipal. Y pues la federal pues obedece pues a la federación. Tenemos aquí como lo marca que en la existencia de los tres niveles de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal. Entonces aquí este tipo de clasificación se basa en esa división de niveles de gobierno. Tenemos la centralizada y paraestatal, se refiere a los dos tipos de administración pública previsto en el artículo 90 de la Constitución Federal. De la centralizada, pues vamos a hablar más adelante. Centralizada, desconcentrada y descentralizada. Este criterio está referido a la forma de relacionar los órganos administrativos con el titular del Poder Ejecutivo. De estos tres, de la división que aquí se hace, de la centralizada, desconcentrada y descentralizada, pues de eso vamos a hablar más a fondo más adelante, que es como los tipos de órganos que crea el poder, el Estado eh, que unos son centralizados o son desconcentrados y otros son descentralizados, dependiendo las características con que cuente cada uno. Y por otra parte dice, de acuerdo con la competencia de cada órgano, se puede hablar de administración política, de seguridad, agropecuaria, industrial, educativa, además de otras. Entonces, este tipo de clasificación se va más que nada en relación al tipo de o a lo que hace cada órgano con administración política, seguridad, la policía agropecuaria, pues que sería la Secretaría de Agronomía, cosas por el estilo, industrial, educativa, pues la Secretaría de ¿cómo se llama? De Educación Pública. También se divide en dependencias y entidades. Esta distinción se introdujo en nuestro derecho a partir de 1977 e identifica dependencias como secretarías, procuradurías de justicia, órganos centralizados. El vocablo entidades se reserva para los entes paraestatales, órganos descentralizados en sentido amplio. Entonces, este tipo de clasificación lo divide en dependencias y entidades.
Las dependencias lo son, ahí abarca las secretarías y las procuradurías, la Procuraduría del Consumidor, Secretaría de Relaciones Exteriores y en las entidades dice que son los órganos paraestatales, que son organismos descentralizados del Estado. Y tenemos otro tipo de clasificación, dice órganos y organismos proveniente de las leyes vigentes. Esta clasificación agrupa así a los entes administrativos. Los órganos son los que dependen directamente del Ejecutivo y los organismos son las entidades paraestatales. Entonces, aquí lo dividen en órganos y organismos. Como que son órganos centralizados porque dice aquí que dependen directamente del Ejecutivo y los organismos son entidades paraestatales que tienen autonomía, cierto, me parece que es que tienen cierto grado de autonomía, pero no al 100. Como quiera todavía dependen del el Poder Ejecutivo Federal. Y ahora tenemos la organización administrativa. Dice la necesidad de establecer y ordenar de manera coordinada los entes que conforman la administración pública se debe a que sólo así se logra alcanzar una operatividad adecuada a sus fines y al ejercicio de la función o actividad administrativa. Entonces, esta organización administrativa, en este caso que sería pública del Estado, pues obedece a que se requiere para lograr un adecuado funcionamiento del Estado y lograr sus fines y para esto se requiere la función administrativa. La función de la actividad administrativa dice la organización administrativa está integrada por los entes del Poder Ejecutivo que habrán de realizar las tareas que conforme a la Constitución y a las leyes respectivas les han sido asignadas. Entonces, como ya vimos anteriormente, cuando vimos lo de derecho constitucional y la constitución y la división de poderes, pues vimos lo del ejecutivo, que era el que tenía pues, que administrar el Estado, ver que se cumplieran las leyes y para ese efecto de lograr administrar todo el Estado, pues surge ahí la organización administrativa y con ese fin, pues el Estado a veces crea órganos como son las secretarías, que si ustedes han oído hablar de ellas, las secretarías que crea, que hay federales, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, todas esas secretarías se crean con un fin para que éstas se encarguen de, a su vez, encargarse de las cuestiones para las que se crean. Y dice, al decir tenemos este autor, Carlos García Oviedo, y este otro, Enrique Martínez Uceros, la organización administrativa ha sido contemplada por el derecho administrativo como instrumento medio de cumplimiento de la actividad o función administrativa. Por otro lado, en un tiempo fue popular la idea de que la estructura o forma de organización de la administración pública era materia de estudio del derecho constitucional y en la actualidad muy pocos autores sostienen esta posición. Entonces, pues la administración pública, pues aquí vemos que anteriormente se consideraba como una rama de estudio del derecho constitucional, pero en la actualidad y conforme a estos autores es más, se considera como una rama del derecho administrativo. El sistema de organización administrativa es, junto con el acto administrativo, el núcleo de la doctrina del derecho administrativo. Dice, en nuestra época en la que el poder público ha ampliado en forma considerable su actuación, especialmente en el ámbito administrativo, a pesar de estarse retirando casi por completo de tareas directas en la industria, en lo industrial y en lo comercial.
O sea, ya no tiene tanta injerencia o ya no hay tantas instituciones creadas por el Estado para esta rama en la industrial y lo comercial. Dice, la estructura del poder ejecutivo adquiere relevancia y su regulación jurídica es una cuestión de primordial interés para la población, así como objeto de estudios minuciosos. Y ahora vamos a ver las formas de organización administrativa. Como las que ya estuvimos viendo anteriormente, pues vamos a ver, ahora nos vamos a centrar en ciertas formas de administración, de organización administrativa. Dice, las formas de organización administrativa, es decir, los sistemas como se estructuran los entes del Poder Ejecutivo, están determinadas por la liga jerárquica que con mayor o menor intensidad los vincula con el titular del propio Poder Ejecutivo, ya sea que este titular se llame presidente, primer ministro, gabinete, gobernador o ayuntamiento. Las formas de organización son la manera como estará integrada la administración pública, cómo se ordenarán los órganos del poder público encargados de la actividad o función administrativa del Estado. Entonces, esta organización administrativa es la forma en que el Estado se va a integrar dependiendo de los órganos por los que esté conformado en lo relativo al poder ejecutivo. A ver, dice la ciencia del derecho administrativo estudia generalmente tres formas de organización administrativa: la centralización, la desconcentración y la descentralización. El derecho mexicano vigente establece las siguientes formas de organización de la administración pública. Esto en el artículo 90 constitucional, que se habla de la centralización y la paraestatal. Bueno, aquí en el derecho mexicano está la centralizada, desconcentrada y paraestatal. Y la paraestatal pues se divide en organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. Y ahora vamos a hablar de un poquito de estas tres formas de administración o organización de la organización administrativa. Tenemos como primera la centralización. Aquí en la centralización los órganos dependen inmediata y directamente del titular del Poder Ejecutivo. Este centralización pues es una forma de administración donde se crean órganos que dependen directamente del Ejecutivo. Desconcentración. Los entes guardan relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica. Entonces aquí en la desconcentración, los órganos que forman parte del Ejecutivo, pues eh, forman una relación jerárquica, o sea, como que están subordinados, pero ellos tienen una libertad para actuar conforme a lo que fueron creados. Y luego tenemos la paraestatal. Dice, corresponde a la forma que en la doctrina se llama descentralización. Se estructura mediante entes que ostentan una personalidad jurídica propia, distinta de la del Estado y cuya liga con el jefe del Poder Ejecutivo es de carácter indirecto. O sea, tenemos aquí que tienen una cierta autonomía estos órganos. Como se anotó como ya lo vimos anteriormente aquí en el derecho mexicano, pues existen tres clases de estos organismos paraestatales, los que según veremos en su oportunidad están regulados por diversas disposiciones, pero pueden adoptar variados esquemas en lo que se refiere a su origen, funcionamiento y objetivos.
Entonces, pues sí, existen una diversidad de organismos paraestatales que el gobierno ha creado con el fin de cumplir con este objetivo que es la administración pública. Y ahora vamos a ver lo relativo a la centralización administrativa. La centralización es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. Entonces aquí en este tipo de administración, la centralización, este, es cuando se crean órganos para cumplir con la administración pública, pero pues estos órganos pues están directamente unificados o pues no tienen una autonomía, sino que el titular es el presidente, el titular del Ejecutivo Federal. Dice el tratadista uruguayo Enrique Sayajes señala que la centralización existe cuando el conjunto de órganos administrativos está enlazado bajo la dirección de un órgano central único. Entonces, aquí pues, lo principal es que hay o sea, no existe, podríamos decir que no existe un libre actual, sino actuar del órgano que se crea, sino que existe una jerarquía o está enlazado al órgano central, que en este caso pues es el presidente, el titular del Ejecutivo Federal. Dice la centralización implica concentrar el poder y ejercerlo por medio de la llamada relación jerárquica. Ese enlace de órganos y sus titulares con el jefe de gobierno sigue una escala piramidal, casi de tipo militar, que permite una línea decisoria unificada. Y en eso radica la primordial ventaja de esta forma de organización administrativa. Además, es por esa vía como la voluntad del órgano superior se impulsa hasta llegar al que ha de exteriorizar o ejecutar. Entonces, pues es como aquí nos dice que pues la voluntad pues va a ser de en este caso el presidente de la República y esa voluntad, hablando del sistema centralizado, esa voluntad se cumple o se exterioriza a través de los órganos que éste crea, los órganos centralizados. Órganos que integran la administración pública centralizada. Dice, el Poder Ejecutivo Federal en México se deposita en una sola persona, pues es el presidente de la República. Los entes o dependencias que se estructuran inmediatamente bajo su mando y que configuran la administración centralizada de la Federación tienen a su cargo los negocios del orden administrativo de jurisdicción federal. Al referirnos al concepto de centralización, es de indicarse que ésta se integra por los entes del Poder Ejecutivo que dependen directamente del jefe de gobierno. Pueden denominarse secretarías, ministerios, procuradurías, etcétera. Entonces aquí vemos como ejemplo de órganos centralizados, pues son las secretarías, los ministerios o las procuradurías. Dice, el derecho mexicano actualmente usa las denominaciones de secretaría y procuraduría. Em, entonces vemos como aquí estas figuras pues son centralizadas, o sea, dependen directamente del Ejecutivo Federal, del titular de este poder, que es el presidente de la República. El número y composición de los órganos centralizados es muy variable y depende del país. Pues sí, aquí podemos ver en México cómo a veces se crean nuevas secretarías
o desaparecen algunas, que hagan, o sea, que no tienen razón de existir o pues sí, que ya para que tienen existencia y delegan o pasan esas facultades a otra secretaría. En cuanto a su composición, cuenta con un titular, secretario o ministro, jefe de departamento o procurador, y con personal de distintos niveles, el cual está encargado de las oficinas en que jerárquicamente se estructura el órgano centralizado. El caso mexicano en cuanto a centralización administrativa, bueno, no, bueno, eso no. Y vamos a verlo, el que sigue. Ahora, pues ya, bueno, ya que vimos lo de la centralización, vamos a ver ahora la otra tipo de organización o administración de la administración pública. Vamos a ver la descentralización. La descentralización como forma de organización administrativa surge de la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados. En su surgimiento influyó la incursión del Estado en actividades industriales, financieras y comerciales, las cuales implicaban conferirle un matiz de empresa privada a las organizaciones encargadas de estas tareas. Entonces, vemos aquí cómo esta descentralización pues se encuentra encaminada a que se formaron órganos para la actividad industrial, financiera y comercial, que pues puede establecer que pueden tener tintes privados, pero pues en realidad pues son órganos que el Estado crea para que se aboquen a realizar este tipo de actividades. Como lo dice aquí en el primer párrafo, para eh, o imprimirle un mayor dinamismo a ciertas acciones gubernamentales. En nuestro país, por iniciativa del político e historiador centralista Lucas Alamán, se crea en 1830 el primer órgano descentralizado, el Banco de Avío. Es en el periodo de consolidación de la Revolución Mexicana, en esos años, cuando proliferan las entes descentralizadas, principalmente en los ramos de las finanzas, los energéticos y las comunicaciones. Pues sí, pues eran ramos importantes en esa época. Y dice, en la actualidad, la descentralización mexicana equivale a lo que la ley denomina administración pública paraestatal. Esta comprende organismos descentralizados en sentido estricto, entes autónomos, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. Entonces, dentro de estos órganos descentralizados se encuentran entes autónomos, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. Pues sí, fideicomisos que crean los órganos del Estado. Dice, la descentralización es el proceso de trasladar o distribuir funciones, poder o autoridad desde un centro central hacia niveles inferiores o entidades subnacionales. En términos simples, es lo opuesto a la centralización. Sí, pues aquí hablando de esta figura de la descentralización, pues es todo lo contrario a la centralización, porque ya habíamos visto o ya vimos en diapositivas anteriores, pues que la centralización era cuando los órganos pues dependen directamente del titular del Poder Ejecutivo federal, pero aquí en la descentralización pues nos habla de que son órganos autónomos porque se traslada ese poder a ellos, o sea, como una distribución de poder.
Dice, se puede aplicar a diferentes ámbitos como el gobierno, la administración, la economía y la organización empresarial. Descentralización política. Dice que implica la transferencia de poder de toma de decisiones y nombramiento de funcionarios o gobiernos locales o regionales. La descentralización administrativa se refiere a la delegación de funciones y responsabilidades a entidades u organismos subordinados, pero no bajo una relación jerárquica estricta. Entonces, pues esta descentralización vemos aquí que puede ser política o administrativa. Política es cuando se transfiere el poder o toma de decisiones eh, a ciertos funcionarios de gobiernos locales o regionales. Y la administrativa, pues es para, perdón, donde se delegan funciones y responsabilidades que tiene el órgano central a entidades u organismos subordinados. Pues se crean así estos organismos subordinados, pero pero no existe como la centralizada una relación jerárquica, sino que, pues como ya vimos, pues tienen autonomía para actuar. Características de los órganos descentralizados. Vamos a ver cuáles son estas características. Dice, las características atribuidas a los órganos descentralizados varían según el autor y país que los estudien o regulen. Entonces, pues aquí podemos ver que estas características pueden variar según el autor o, por otro lado, también el país. Y sin embargo, pues aquí les pongo algunas de estas características. Dice, son creados por la ley del Congreso o por decreto del presidente de la República. El derecho positivo los reconoce una personalidad jurídica propia, distinta de la del Estado. Entonces tienen una personalidad propia y porque pues no están directamente o subordinados al Ejecutivo Federal. Como consecuencia de la característica anterior, dichos organismos cuentan con patrimonio propio. Entonces, pues sí, estos pueden adquirir su propio patrimonio, va a ser propio de este órgano. Gozan de autonomía jerárquica con respecto del órgano central. Esto es, los distingue el hecho de poseer un autogobierno. Entonces, pues sí, me imagino que deben tener su ley orgánica y cuestiones así, donde se establezca el funcionamiento de esta dependencia. De ahí la autonomía jerárquica. Realizan función administrativa, es decir, sujeto en tanto persona moral o colectiva se refiere a cometidos estatales de la naturaleza administrativa. Ok, su función es administrativa. Existe un control o una tutela por parte del Estado sobre su actuación. Señalada excepción a esta característica de control o tutela administrativa la constituye la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese es un órgano descentralizado, podemos decirlo así, pero pues dice que esta no está controlada por el Estado. Entonces, por eso dice Universidad Autónoma de México. Y ahora vamos a hablar de la desconcentración administrativa. Ya vimos la centralización, la descentralización y ahora vamos a ver la desconcentración. La desconcentración es una de las formas de organización administrativa, modo de estructura, modo de estructurar los entes públicos en su dependencia con el jefe del Ejecutivo. Implica una manera de diluir el poder y la competencia en los subordinados para despachar asuntos.
Los entes desconcentrados forman parte de los órganos centralizados, por tanto no llegan a tener personalidad jurídica propia. Esta ausencia de personalidad es la nota característica y diferenciadora de ellas, junto con su autonomía técnica. Entonces aquí en los órganos desconcentrados no tienen una personalidad propia, a diferencia, bueno, de los órganos descentralizados. Dice, la desconcentración administrativa consiste en una forma de organización en la que los entes públicos, aun cuando dependen jerárquicamente de un organismo central, gozan de cierta autonomía técnica y funcional. Entonces aquí en la desconcentración vemos que los órganos pues de sí dependen directamente de, vamos a decirlo así, del Ejecutivo Federal, pero gozan de una autonomía para actuar y funcionar. Y vamos a ver, ejemplos de organismos desconcentrados son pues el Instituto Politécnico Nacional, no sé si han oído hablar de él, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bueno, yo creo que sí, es más conocida, bueno, los dos son conocidos, la Comisión Nacional del Agua y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, estos ejemplos son órganos desconcentrados porque tienen la característica, pues, si cuentan con una dependencia jerárquica del Ejecutivo Federal, pero tienen una cierta autonomía técnica y funcional. O sea, en su fusión son autónomos, pero siguen dependiendo del Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República. Y ahora vamos a ver las características de los órganos desconcentrados. Dice, como características de los entes desconcentrados podemos indicar pues las siguientes. Forman parte de la centralización administrativa. Me imagino porque pues dependen todavía dependen del Ejecutivo Federal. Mantienen liga jerárquica con algún órgano centralizado, secretaría o procuraduría. Entonces, pues pueden derivar de estos órganos y ahí mantienen una relación jerárquica. Poseen cierta libertad para su actuación técnica. Debe ser un instrumento de derecho público el que los cree, modifique o extinga. O sea, se crean estos por una ley, un reglamento, un decreto o un acuerdo. Dice, cuentan con competencia limitada a cierta materia o territorio. Entonces, la competencia de este tipo de órganos desconcentrados se encuentra limitada por materia o territorio, o sea, como que están especializados en cierta materia y solamente pueden actuar en su límite territorial correspondiente. No poseen personalidad jurídica propia porque pues como ya estábamos viendo, este tipo de órganos desconcentrados pues tienen una relación jerárquica con el órgano del cual derivan y con pues el Ejecutivo Federal. No poseen personalidad jurídica propia. Dice, los bienes que emplean no les pertenecen, sino que son patrimonio del Estado. Entonces aquí vemos otra característica, a diferencia de los bienes descentralizados, de los órganos descentralizados. Estos desconcentrados, pues sus bienes no son de ellos mismos, sino que su patrimonio pertenece al Estado. Y ahora vamos a hablar de las empresas públicas. No sé si han oído hablar de este tipo de empresas.
pues vamos a ver de qué se tratan estas empresas. El término empresa pública se refiere a entes estatales o paraestatales dedicados a producir o distribuir bienes o servicios de naturaleza económica. A medida que el Estado aborda cometidos industriales y comerciales para sustituir a la actividad privada en renglones que a esta no le interesan, surge el llamado sector paraestatal, término acuñado en el derecho italiano. Mediante algunas entidades paraestatales, la administración pública habrá de realizar tareas productivas sin sujetarse a la estricta relación que se deriva del poder jerárquico e imprimiéndole agilidad a su actuación. Dice la fundamentación constitucional de la empresa pública se halla en los artículos 28, 73, 90 y 123 de la Ley Suprema, aunque existen opiniones, como ya se mencionó, en el sentido de que ciertos entes públicos paraestatales surgen sin tener base alguna en la Carta Magna. Entonces, ya vemos que estas empresas públicas pues están contenidas en la Constitución. Vamos vamos a ver estos artículos 28. Denme un segundo. El artículo, aquí está. Vamos a ver. Déjenme les comparto para que vayan viendo. Ahí está. Aquí está. Dice, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos, las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Dice, en consecuencia, la ley castigará severamente las autoridades que persigan con eficacia toda concentración. Bueno, y aquí creo que es en el tercer cuarto párrafo, aquí viene. A ver, déjenme, se los hago más grande, a ver si ahí lo pueden ver. Ahí está. Dice, no constituyen monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radiactivos, litio y generación de energía nuclear, el servicio de Internet que provea el Estado, la planeación y el control del sistema electrónico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitar el lucro para garantizar la seguridad nacional y soberanía a tratar a través de la empresa pública del Estado que se establezca. Entonces, aquí vemos como en este artículo 28, que en un principio pues nos está hablando de las prácticas monopólicas que están prohibidas aquí en nuestro país, pero hace una excepción aquí en el cuarto párrafo y nos dice que no se van a considerar como actos monopólicos las funciones que el Estado ejerza exclusivamente en ciertas áreas, y nos pone aquí correos, telégrafos, y pone lo de la luz, toda la energía nuclear y todo eso, y dice que para ello van a crear las empresas públicas.
Entonces, pues podemos mencionar como un ejemplo de estas empresas, em, puede ser la Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién más? Pues los Correos de México, pero pues hay otro tipo de paqueterías. Bueno, aunque no son, bueno, ya no se usa tanto enviar cartas o así. Este, entonces este tipo de empresas son empresas públicas que el Estado, o en este caso el Estado mexicano, crea para solventar ciertas necesidades o que esta misma o se determinó que solamente el Estado puede asumir este tipo de actividades. A ver, vamos a ver. Ahora vamos a ver las características de la empresa pública. Dejando el uso de la expresión de empresa pública reservada a cierto tipo de paraestatales, conformadas estas según reglas de derecho privado, sus características son las siguientes. Número uno, son creadas por acuerdo del presidente de la República, excepcionalmente por la ley del Congreso. Entonces, este tipo de empresas públicas se crean por el presidente de la República, por acuerdo del presidente de la República. Gozan de personalidad jurídica distinta de la del Estado, o entonces tienen una personalidad jurídica propia que es distinta a al órgano que lo creó. En este caso, pues el presidente, como dice ahí, cuentan con un patrimonio propio. Este tipo de empresas, pues tienen, sí tienen patrimonio, no como los otros tipos de órganos que ya vimos, los um, descentralizados, me parece. El Estado les proporciona parte o el total de sus recursos económicos. Entonces, como que aquí tienen una partida o un presupuesto que me imagino que se lo dan cada año. O tienen relación jerárquica con el poder ejecutivo. Ok, no hay una relación de jerarquía, de subordinación. La administración pública ejerce un control o una tutela sobre su actividad. Pero pues su actividad está regulada. Entonces su actividad está regulada por la administración pública. Su objeto es de carácter industrial o comercial. Pues sí, como ya vimos, las empresas públicas, pues ese es su objetivo. Sus tareas las rigen principalmente normas de derecho privado. Su finalidad es satisfacer necesidades colectivas y no la obtención del lucro. Entonces, pues este tipo de empresas públicas, su fin es satisfacer las necesidades de la colectividad y no así que se genere un lucro por sus actividades. Este tipo de empresas, empresas públicas. Y eso es por lo que respecta por lo relativo a las empresas públicas, que ya vimos que son órganos que el Estado crea para satisfacer las necesidades de la colectividad y aquí nos precisa que eso en actividades donde el sector privado pues no tiene mucho interés. Y también como ya vimos aquí en el artículo 28 constitucional, pues también se crean para satisfacer, este, mm, como se dice, diversas actividades que conforme a nuestra constitución solamente están destinadas a que sea el Estado el que pueda realizarlas. Como ya vimos lo relativo a la energía, la minería de ¿qué? Minerales radioactivos, decía ahí, y la, también lo relativo a la energía nuclear. Entonces,
pues eso es lo relativo a las empresas públicas. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que es lo de la autonomía del municipio. Dice, la Constitución utiliza la expresión municipio libre en el artículo 115, la que debe interpretarse principalmente como autonomía en el ámbito administrativo. Tal autonomía municipal es limitada y ello obedece a múltiples razones, entre las que sobresalen las siguientes. O sea, el municipio pues es autónomo en cuanto a su administración, pues porque ya vemos que pues que tiene su tesorería, tiene su policía municipal, tiene su, ¿qué más? Mm, la recolección de basura, todo eso, de eso se encarga. Entonces, pues es autónoma hasta cierto grado en su administración. Pero pues esta autonomía es limitada y esto obedece a ciertas características. Dice la necesidad política de que exista un solo poder soberano dentro del Estado nacional. O sea que esto está, pues sí, o sea que hay un solo poder soberano que es em, en lo relativo a la administración, al derecho a la administración pública, pues es el presidente. La tendencia del gobierno central a someter de hecho o de derecho a los gobiernos estaduales y municipales. El viejo alegato de los partidarios del federalismo en el sentido que sean los estados quienes legislen en lo interno, incluido desde luego los municipales. Entonces, eh, según estas razones, pues la autonomía municipal se ve limitada. También existe la existencia ahora ya prevista en la Constitución de los llamados convenios de coordinación. Dichos convenios permiten arrancarle a los municipios por parte de los gobiernos del Estado y federal algunos de los ya escasos asuntos de su competencia. Y por último dice, se me hace que sí es el último, de manera fundamental, la penuria económica en que vive la mayoría de los municipios por la falta de renglones tributarios convenientes a sus necesidades y a la índole de los servicios que deben prestar a la colectividad. Esta situación de finanzas inadecuadas, denunciada en el Congreso Constituyente de 1917, no es privativa de México, se da, por ejemplo, en Francia, según George Bedell. Entonces, pues este es otro tipo de limitantes, es lo relativo a la economía o como el presupuesto que se le da a los municipios, pues viene del Estado, se reparte, y el presupuesto del Estado, pues a su vez se reparte también por la Federación. Entonces ahí tenemos pues esa limitante. Y vamos a ver ahora que, ahora sí que en el ámbito de su administración, que compete a los municipios administrar su patrimonio, pues si ellos deciden cómo se va a gastar el presupuesto que se les haya dado. Es pedir a través de su ayuntamiento y de acuerdo con las normas establecidas por las legislaturas de los estados, los bandos de policía y un buen gobierno, los reglamentos, las circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. Aprobar su presupuesto de egresos. O sea, sí, ellos, pues sí, esencialmente es eso, cómo se va a gastar el presupuesto. Formular, aprobar y administrar la zonificación y programa de desarrollo urbano. O sea, dónde se van a realizar nuevas colonias, zonas industriales, todo eso. Controlar el uso del suelo en su territorio.
Establecer el sistema de nomenclatura de calles y placas públicas. Prestar servicios públicos conforme a la fracción 3 del artículo 115 constitucional, que establece que los municipios tendrán a su cargo las tareas y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público. Bueno, esto del agua lo vemos aquí en Nuevo León, pues que lo tiene el Estado a través de un órgano descentralizado del Estado, que es agua y drenaje. Alumbrado público, pues sí, eso sí se encarga cada municipio: limpiar, recolección, traslado y tratamiento, disposición final de residuos, eso también hace a través de concesiones. Algunos municipios, me parece, mercados y centrales de abastos, pues sí, cada eh, municipio tiene una. Panteones, eso creo que también hace a través de concesiones. Rastros, calles, parques y jardines y su equipamiento, eso sí lo hace el municipio. Seguridad pública también, en términos del artículo 21 constitucional, policía preventiva, municipal y tránsito. Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacitación administrativa y financiera. Y pues ese sería el último tema de bueno, subtema de este tema que estamos viendo, formas de organización administrativa. Pues ya vimos algunas de las formas y cómo se, se organiza nuestra administración pública federal según la Constitución. Vimos algunas definiciones y algunos ejemplos. Bueno, entonces, pues de mi parte es todo en en esta clase. Hasta aquí llegamos con este tema y bueno, ya lo concluimos. Y bueno, aquí nos vemos en la siguiente clase, que sería la número 14. Pues yo me despido, Dios los bendiga, que se encuentren muy bien. Échenle muchas ganas, ya casi estamos por finalizar el módulo. Unos cuantas clasecillas más y el examen. En esta semana pues les voy a poner ahí en la plataforma unas actividades, van a estar sencillas, les sirven para que obtengan más puntos para su calificación final y, y también les sirven para pues mejorar su calificación, aparte de lo que se va a calificar en los dos exámenes que va a haber en este curso, en esta materia. Pues vamos a calificar también sus actividades, todas las actividades que vamos a estar, que hemos puesto y estas últimas que vamos a poner en estas clases, pues les sirven para que tengan más, opciones o actividades para calificar y exámenes. Entonces, bueno, por mi parte es todo y yo me despido. Que se encuentren muy bien. Hasta luego.